La puerta principal del Museo Casa del Comerciante, enclavada en el corazón de la bulliciosa ciudad de Nueva York, se abrió aquella noche con un chirrido metálico que resonó en la penumbra silenciosa. El viejo edificio, con ventanas polvorientas y una fachada que se alzaba ominosa entre rascacielos modernos, parecía ajeno a la vida vertiginosa de la ciudad. La luz mortecina de las farolas apenas alcanzaba a delinear la silueta de sus muros agrietados, y un aire helado se filtraba por las grietas de la madera carcomida, como si el tiempo no hubiera transcurrido dentro de aquellas paredes. Algunos visitantes, atraídos por la curiosidad y por los rumores que rodeaban al lugar, sintieron un escalofrío recorrer su espalda en cuanto sus pasos resonaron en el oscuro vestíbulo. Nadie hablaba, en sus miradas solo se reflejaba una mezcla de fascinación y temor. Se decía que el lugar había pertenecido a un comerciante acaudalado del siglo XIX, un hombre que había hecho fortuna a costa de negocios turbios y pactos inconfesables. Sus colecciones de antigüedades y objetos inusuales, traídos de los rincones más lejanos del mundo, habían despertado sospechas y envidias. Muchos afirmaban que, debido a esos objetos tan exóticos, se habían abierto puertas oscuras que no debían haberse franqueado jamás. En cada rincón del museo, se percibía una atmósfera pesada que parecía envolver el espíritu de quien se atreviera a entrar. Algunas lámparas de araña seguían colgando del techo, con cristales manchados por el paso de las décadas. El piso de madera crujía con cada paso, transmitiendo la sensación de que el lugar podía desmoronarse en cualquier momento. Un guía de aspecto taciturno fue el encargado de conducir al pequeño grupo que se reunió en el vestíbulo. Con voz áspera y siniestra, les advirtió que tuvieran cuidado, pues cada habitación guardaba secretos que dormían tras los muros. Les contó que, en ese mismo lugar, se habían reportado gritos en la madrugada, pasos en los pasillos cuando no había nadie y sombras inverosímiles que aparecían en los rincones más oscuros. Sin embargo, esas advertencias solo alimentaron la curiosidad de los recién llegados, quienes deseaban experimentar en carne propia los horrores que se rumoreaban. Cuando entraron a la primera sala, la oscuridad era casi total y las vitrinas exhibían reliquias que el antiguo comerciante había adquirido en lejanos continentes. Había máscaras talladas con expresiones feroces, amuletos de aspecto perturbador y diversos instrumentos cuya función resultaba imposible de adivinar. El guía se detuvo unos instantes para señalar una caja de madera tallada con símbolos extraños, explicando que su contenido era desconocido y que circulaba el rumor de que todo aquel que la abría terminaba enloqueciendo. El grupo lo escuchó en silencio, mientras una corriente de aire frío parecía emanar de la propia vitrina, acariciando los rostros de los visitantes con una frialdad que calaba hasta los huesos. Avanzaron a la siguiente habitación, donde los pisos crujieron con un lamento continuado. Allí, retratos antiguos de personajes sombríos colgaban de las paredes, sus ojos parecían seguir cada movimiento, juzgando silenciosamente a quienes tuviesen la osadía de contemplarlos. Había uno en particular, un retrato del comerciante, con su mirada penetrante y un gesto de superioridad labrado con pinceladas oscuras. Bajo ese cuadro, se contaban historias de eventos trágicos, accidentes ocurridos sin explicación, desapariciones de visitantes que nunca volvían a aparecer. Un silencio sepulcral se adueñó del grupo cuando se percataron de que en el reflejo del cristal que cubría el óleo, parecía proyectarse una figura adicional, como si alguien o algo se acercara por detrás, pero al voltear, no hallaron a nadie. El guía prosiguió, moviéndose con paso lento y seguro, como si cada rincón formara parte de un ritual. Dijo que el comerciante había aprendido artes oscuras que le garantizaban fortuna y prestigio, pero que a cambio había dejado entrar en su vida una presencia malévola. Muchos sospechaban que, al morir, su espíritu se había quedado atrapado entre estas paredes, incapaz de escapar del influjo maldito que él mismo había creado. Al escuchar esas palabras, uno de los visitantes sintió un súbito mareo y se sostuvo de un mueble antiguo para no caer. El guía lo miró con desaprobación, como si temiera encender la ira de los espectros que habitaban el lugar. Nadie más se atrevió a pronunciar una sola pregunta.
Prosiguieron su camino por un pasillo largo, cuyas paredes estaban decoradas con tapices ajados y espejos polvorientos. Atravesaron una puerta doble de madera, ornamentada con grabados que parecían retorcerse como si cobraran vida al roce de la luz. Dentro, encontraron un lóbrego salón donde un piano antiguo destacaba en la esquina. Sus teclas amarillentas tenían manchas de algo que podría ser óxido o quizá algo peor. El guía relató que, en las noches más frías, se escuchaba el piano tocar solo un tenebroso concierto, mientras sus visitantes se estremecían, paralizados por el miedo. A veces, en los rincones, se distinguía la silueta borrosa de un hombre con traje decimonónico, los ojos fijos en cualquiera que osara permanecer demasiado tiempo en aquella estancia. Al contemplar el instrumento, uno de los visitantes notó que, en los bordes de unas partituras antiguas, había marcas de garras que no parecían humanas. El ambiente se fue volviendo más pesado mientras avanzaban. Las luces parpadeaban como si algo las perturbara desde las tinieblas. Un sonido sordo provenía del piso superior, un golpeteo rítmico que parecía marcar los latidos de un corazón. Siguieron al guía escaleras arriba, y a cada peldaño, el crujido se hacía más intenso. Al llegar al corredor, un hedor a humedad y encierro se filtró en sus sentidos, como si la podredumbre moral del lugar se convirtiera en un aroma penetrante. Al fondo del corredor, una puerta entornada dejaba escapar un tenue resplandor. El guía vaciló antes de girar el picaporte, como si supiera que abrir esa habitación significaba acariciar los límites de la cordura. Dentro, descubrieron un espacio inusualmente amplio, sembrado de muebles cubiertos por sábanas rotas y polvorientas. Destacaba una gran cama de dosel, con cortinas raídas que ondulaban sin un viento aparente. Se contaba que el comerciante había fallecido ahí, presa de su ambición y de un terror que nadie supo explicar. En un rincón, se vislumbraba un escritorio plagado de documentos amarillentos y libros abiertos con inscripciones prohibidas. Una brasa roja titilaba en un candelabro, como si se burlara de la oscuridad circundante. Al acercarse a la cama, uno de los visitantes sintió que algo le sujetaba el brazo con una fuerza inhumana. Gritó, pero al voltear no vio a nadie. Aún así, el dolor persistía, como si las yemas de unos dedos espectrales se aferraran a su piel. El guía, apenas susurrando, pidió a todos que se aproximaran al escritorio. Mostró un diario con la caligrafía temblorosa del comerciante, en cuyas páginas se leía la confesión de rituales siniestros realizados para acumular fortuna a través de sacrificios anónimos. Decía que cada uno de esos actos se cobraba una deuda que no podría saldarse ni con la muerte. Un visitante alargó la mano para pasar la página, pero al tocar el viejo papel, sintió que una corriente de energía lo sacudía. Con un sobresalto, dejó caer el diario, que se cerró con un golpe seco. Fue en ese instante cuando se escuchó un lamento prolongado, un murmullo de ultratumba que pareció emanar desde las propias paredes. Las velas temblaron, y el grupo retrocedió con el corazón desbocado. Nadie se atrevió a permanecer en aquella habitación un segundo más. En su huida hacia las escaleras, vieron puertas golpearse solas, aleteos de sombras que se cernían sobre ellos y risas apagadas que resonaban detrás de los muros. El pasillo parecía interminable, y el golpe rítmico que se oía desde hacía un rato se aceleró, como si un pulso maldito acompañara su espanto. Uno de los visitantes perdió el equilibrio y rodó por los escalones, pero al incorporarse con un gemido, descubrió que a su alrededor se arremolinaban formas humanoides cuyo rostro aparecía distorsionado, faltos de rasgos reconocibles. Lanzó un grito desesperado que resonó en cada esquina. El caos se apoderó del grupo al ver que las luces parpadeaban hasta quedar casi en absoluta penumbra. Alguien intentó abrir la puerta principal, pero el cerrojo se había solidificado como si se fusionara con la madera. Un golpe violento se escuchó en el techo, y pedazos de yeso cayeron cerca de ellos. Los murmullos se transformaron en susurros más cercanos e intensos, como si una multitud invisible los rodeara.
El guía desapareció entre la oscuridad sin un grito ni una palabra, y las pisadas de quienes lo acompañaban se volvieron desordenadas, moviéndose a tientas por el vestíbulo. Un alarido ahogado surgió detrás de la recepción, y el crujir de algo que se rompía heló la sangre de los que aún intentaban encontrar una salida. Las paredes comenzaron a vibrar, o quizá era el terror que hacía a todos sentir que el edificio entero latía con intenciones siniestras. Aquella noche parecía no tener fin, y el Museo Casa del Comerciante se convertía en una trampa viviente, alimentándose del horror de aquellos intrusos que, por curiosidad, habían violado su inquietante silencio. Uno a uno, se fueron separando, tropezando en pasillos laberínticos, sintiendo manos frías que acariciaban sus hombros mientras ecos de lamentos rebotaban en la penumbra. Las risas contenían un matiz burlón, como si alguien se complaciera en su desesperación, y cada rincón suplicaba no volver a ser hollado jamás. El último en salir con vida logró forzar una ventana y cayó a la calle, con un golpe que le partió un hueso. Se arrastró, mirando una última vez hacia el interior del edificio. Por un instante, divisó la figura del comerciante, con su rostro espectral iluminado por la etérea luz de un candil. Sus ojos, vacíos de toda humanidad, ardían en un fuego de odio y posesión. Luego, la ventana se cerró como si tuviera voluntad propia, dejando al desafortunado con la certeza de que sus compañeros no hallarían salvación alguna en el interior. A lo lejos, solo se escuchó un trueno y la lluvia comenzó a caer de forma torrencial, ocultando aquella fachada maldita entre las sombras. El Museo Casa del Comerciante siguió erguido, ajeno al correr de la vida en la ciudad. Sus puertas se mantenían selladas desde dentro, con ecos de voces y lamentos que nunca saldrían de esas paredes. El aire exterior pareció estremecerse en complicidad con los horrores que guardaba en su interior, y la calle quedó en un silencio expectante, como si supiera que la noche aún no había terminado. Solo aquellos que entraron y escaparon de la mano del pánico comprendieron que ese lugar no conocía piedad. La oscuridad había conquistado cada rincón, apoderándose de las almas que osaban invadirlo. Y así quedó, como un recuerdo vivo de que hay espectros que jamás se contentan con los lamentos, sino que siguen extendiendo su dominio más allá de la muerte, sabiendo que en su lecho de tinieblas no habrá redención posible. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.